¿Sabías que hay pastillas que millones de adultos mayores toman todos los días con total confianza, creyendo que están cuidando su salud, pero que en silencio pueden estar destruyendo sus riñones poco a poco sin que se den cuenta? Y no hablo de medicamentos raros o difíciles de conseguir. Hablo de pastillas comunes, muy recetadas, que probablemente tú o alguien de tu familia está tomando en este momento mientras lees esto. Yo soy la doctora Luz y durante más de 20 años trabajando con adultos mayores he visto el mismo patrón devastador una y otra vez. Personas que llegan a mi consulta diciendo: doctora Luz, se me hinchan los tobillos sin razón. Doctora, orino menos que antes. Doctora, me siento más débil, como sin energía. Doctora, me subió la creatinina en los análisis y no entiendo por qué. Y cuando reviso con detalle su historia clínica y los medicamentos que toman, descubro algo que los sorprende profundamente. Detrás de esos síntomas hay pastillas que pueden estar disminuyendo el flujo de sangre hacia el riñón, alterando el equilibrio delicado de sales y líquidos, irritando el tejido renal o forzando un sistema que ya venía trabajando al límite de su capacidad. Y lo más peligroso de todo es que los síntomas no siempre parecen de riñón, se confunden fácilmente con cansancio normal, con retención de líquidos por el calor, con ya no tengo la misma fuerza de antes, con cosas típicas de la edad, pero no siempre lo son. Los riñones envejecen igual que el resto del cuerpo, se vuelven más sensibles con los años, filtran con menos margen de seguridad y toleran mucho peor los cambios bruscos de presión, la deshidratación y ciertas sustancias que antes el cuerpo joven manejaba sin tanto problema. Hoy voy a revelarte 5 tipos de pastillas que se usan muchísimo en adultos mayores y que están siendo cada vez más vigiladas por su impacto severo en los riñones. Y lo voy a hacer como me lo piden constantemente, mencionando nombres reales de medicamentos en su forma genérica para que puedas identificar con claridad de qué hablamos. No se trata de generar miedo innecesario ni de decirte que suspendas tratamientos por tu cuenta sin supervisión. Se trata de información vital y conciencia, de entender lo que está pasando dentro de tu cuerpo para que puedas hablar con tu médico con más claridad y tomar decisiones más seguras para tu salud. Y quédate conmigo hasta el final, porque la última de estas pastillas, la número 1, es una de las más consumidas en todo el mundo por adultos mayores y también una de las que más puede dañar silenciosamente al riñón cuando se usa sin el control adecuado, especialmente cuando se combina con otros medicamentos. Antes de comenzar, escriban su país en los comentarios. Y si tú o alguien de tu familia toma medicamentos todos los días, escribe pastillas para que sepa que me acompañas en este descubrimiento vital. Pastilla número 5 que daña tus riñones. Empezamos con la pastilla número 5 y esta suele sorprender a casi todo el mundo porque no se toma para el dolor, ni para dormir, ni para la presión. Se toma para proteger el estómago y justamente por eso mismo muchos adultos mayores la consumen con total tranquilidad durante años enteros sin cuestionarla jamás. Hablo de las pastillas para la acidez y el cuidado del estómago. Cuando menciono este tipo de medicamentos, me refiero a nombres muy conocidos como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol o lansoprazol, pastillas que se toman generalmente en ayunas que muchos consideran completamente inofensivas y que incluso algunos médicos recetan por las dudas para evitar molestias digestivas cuando se toman otros medicamentos. El problema serio es que el riñón no siempre recibe bien este tipo de uso prolongado sin interrupciones. En los últimos años, se ha observado cada vez con más frecuencia y claridad que estos medicamentos,
Cuando se usan durante periodos largos de meses o años, pueden provocar una inflamación silenciosa del tejido renal. No duele, no avisa fuerte, no produce síntomas claros al inicio, pero el daño puede ir avanzando progresivamente sin que la persona lo note hasta que ya está avanzado. Doña Mercedes, una paciente de 68 años que adoro, llegó a mi consulta con análisis alterados y un aumento progresivo de la creatinina que la tenía muy preocupada. Cuando revisé su historia detalladamente, apareció algo revelador. Llevaba más de 7 años tomando omeprazol todos los días sin interrupción, sin reevaluación médica, sin saber si realmente lo seguía necesitando. Le pregunté, Mercedes, ¿por qué sigues tomando esta pastilla? Me miró sorprendida. Doctora Luz, porque siempre la he tomado, pensé que era para proteger mi estómago. Pero cuando suspendimos el omeprazol gradualmente bajo supervisión y ajustamos su dieta eliminando irritantes, su función renal comenzó a mejorar notablemente en pocas semanas. Además, estas pastillas pueden interferir peligrosamente con la absorción de minerales esenciales como el magnesio, y cuando el magnesio baja en el cuerpo, el riñón y el sistema muscular empiezan a resentirse gravemente. Aparecen calambres frecuentes, debilidad muscular generalizada, cansancio persistente que no se va con descanso, síntomas que muchas veces se atribuyen erróneamente a la edad cuando en realidad tienen otra causa tratable. Esto no significa que estas pastillas sean malas por sí mismas. En muchos casos cumplen una función importante y necesaria. El problema grave aparece cuando se vuelven automáticas, cuando se toman por costumbre ciega y no por necesidad real evaluada. En mi consulta, muchas veces basta con ajustar horarios de comida, revisar la dieta eliminando alimentos irritantes, reducir el estrés y acompañar el estómago de forma más natural para que el cuerpo ya no dependa de esa pastilla todos los días. Y cuando eso ocurre, el riñón trabaja con menos carga química y más tranquilidad. Escribe estómago en los comentarios si tomas esta pastilla. Pastilla. Número 4 que destruye tus riñones. La pastilla número 4 es tan común en la vida del adulto mayor que muchos ni siquiera la consideran un medicamento delicado o peligroso. Se toma para la presión, para la hinchazón, para el corazón, para orinar mejor o simplemente porque alguna vez hace años el médico la indicó y nunca más se volvió a revisar o ajustar. Hablo de los diuréticos usados sin una vigilancia médica adecuada. Cuando menciono diuréticos, me refiero a nombres muy conocidos como furosemida, hidroclorotiazida, clortalidona, espironolactona o torasemida, pastillas que ayudan a eliminar líquidos del cuerpo, que alivian la hinchazón molesta y que bien usadas bajo supervisión pueden ser muy útiles. El problema severo aparece cuando se mantienen durante años sin ajustes de dosis, sin controles periódicos finos y sin escuchar lo que el cuerpo empieza a decir con señales claras. El riñón es el órgano que más directamente siente el efecto poderoso de estos medicamentos. Cada vez que un diurético actúa en el cuerpo, obliga al riñón a eliminar agua y minerales vitales. Y en un adulto mayor, ese equilibrio delicado es mucho más frágil de lo que parece a simple vista. Don Carlos, de 72 años, llegó a mi consulta sintiéndose muy débil y mareado constantemente. Me dijo, Doctora Luz, me levanto varias veces por la noche a orinar, me siento débil todo el día, me mareo al ponerme de pie, tengo la boca siempre seca. Cuando revisé sus medicamentos, estaba tomando furosemida en una dosis que era demasiado alta para su peso actual y su función renal. Su cuerpo estaba en un estado constante de deshidratación crónica. Piensa que es la edad, pero muchas veces el riñón está trabajando al límite.
Cuando el cuerpo pierde demasiada agua por efecto del diurético, la sangre se vuelve más espesa y concentrada, y cuando eso ocurre, el flujo sanguíneo hacia el riñón disminuye significativamente. El riñón recibe menos oxígeno vital, menos nutrientes y empieza a resentirse gravemente. No duele, no avisa con síntomas fuertes, pero en los análisis de sangre, poco a poco, la creatinina empieza a subir peligrosamente. Además, los diuréticos pueden alterar minerales clave como el sodio, el potasio y el magnesio. Y cuando ese equilibrio se rompe, no solo sufre el riñón, aparecen calambres musculares, confusión mental leve, debilidad generalizada, latidos irregulares del corazón, señales que muchas veces se minimizan hasta que el problema ya está muy avanzado. En mi consulta, algo que veo con mucha frecuencia es esto. La dosis que funcionaba perfectamente bien hace 5 o 10 años sigue siendo exactamente la misma hoy, aunque el cuerpo ya no sea el mismo en absoluto. El riñón envejece, el peso cambia, la masa muscular disminuye, pero la pastilla sigue igual sin ajustes. Eso no significa que el diurético deba suspenderse bruscamente, significa que debe ajustarse, revisarse periódicamente, individualizarse según la persona. Pastilla. Número 3. Que daña en silencio. La pastilla, número 3, suele generar mucha resistencia cuando la menciono, porque la mayoría de las personas la ve como la opción más tranquila y segura de todas. No es un antiinflamatorio fuerte, no es algo que irrite el estómago gravemente, no se asocia con grandes riesgos en la mente de la gente, y justamente por eso se usa con tanta libertad y sin control. Hablo de las pastillas para el dolor suave que se consideran totalmente seguras. Cuando menciono este tipo de pastillas, me refiero principalmente al paracetamol, también conocido como acetaminofén, una pastilla que millones de adultos mayores toman varias veces al día para el dolor de cabeza, las articulaciones, la espalda o simplemente para sentirse mejor en general. El problema grave no es una dosis ocasional cuando realmente hay dolor. El problema severo aparece cuando se convierte en un hábito diario sostenido durante meses o años sin interrupción. Aunque el paracetamol es más conocido por su efecto potencial sobre el hígado, lo que muy pocas personas saben es que en adultos mayores su uso prolongado y en dosis acumuladas puede afectar también gravemente a los riñones, y lo hace de una forma completamente silenciosa, sin dar señales claras al inicio del daño. Doña Rosa, de 70 años, llegó a mi consulta con análisis renales alterados. Me dijo, doctora Luz, no entiendo qué pasó. Yo solo tomo paracetamol, que es lo más suave. Cuando revisé con detalle, descubrí que tomaba 2 dosis al día todos los días desde hacía más de 5 años. Además, durante los resfriados, tomaba un antigripal que también contenía paracetamol, sin darse cuenta de que estaba duplicando la dosis. Su riñón había estado filtrando esta carga química día tras día sin descanso. He visto personas que toman 2 o 3 dosis de paracetamol al día, todos los días sin falta, pensando que es la opción más segura que existe en el mercado, pero el riñón tiene que filtrar los subproductos tóxicos de este medicamento una y otra vez. Y cuando el riñón ya no es joven, cuando tiene 70 u 80 años trabajando, esa carga repetida constante empieza a pasar factura silenciosa. Además, hay algo muy importante que muchas veces se pasa completamente por alto. El paracetamol está presente en muchísimos medicamentos combinados, pastillas para la gripe, para el resfriado, para el dolor corporal, para los síntomas nocturnos. Y sin darse cuenta, la persona termina sumando dosis a lo largo del día, superando largamente lo que el riñón puede manejar con seguridad. En mi consulta, cuando reviso con detalle absoluto
lo que realmente está tomando un adulto mayor durante el día, a veces descubro que el paracetamol aparece 2, 3 o incluso 4 veces en diferentes presentaciones comerciales. Y cuando se lo señalo con claridad, la reacción suele ser siempre la misma. Doctora Luz, no tenía idea, pensé que era suave y seguro. El riñón, cuando se expone de forma repetida a este tipo de carga química constante, puede empezar a mostrar cambios lentos pero progresivos e irreversibles. Disminuye su capacidad de concentración de la orina, se altera la filtración glomerular y con el tiempo los análisis de sangre empiezan a reflejarlo con creatinina elevada. Pastilla número 2, que destruye sin avisar. La pastilla número 2 casi nunca se asocia directamente con los riñones en la mente de las personas. Se toma para dormir mejor por la noche, para calmar la mente inquieta, para no pensar tanto, para relajarse, para descansar, y por eso mismo muchísimas personas mayores la usan durante años enteros con total confianza sin cuestionarla jamás. Hablo de las pastillas para dormir y para calmar la ansiedad usadas de forma prolongada sin supervisión. Cuando menciono este tipo de medicamentos, me refiero a nombres como lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam o solpidem, pastillas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, que inducen el sueño o reducen la ansiedad y que en ciertos momentos específicos pueden ser útiles a corto plazo. El problema grave aparece cuando se vuelven parte fija e inamovible de la rutina diaria durante años. En el adulto mayor, estas sustancias no se eliminan del cuerpo igual que en una persona joven. El metabolismo es mucho más lento, la masa muscular es menor y el riñón tiene menos margen de reserva para filtrar y eliminar los restos del medicamento de forma eficiente. Eso hace que con el tiempo el cuerpo empiece a acumular estas sustancias peligrosamente. Don Miguel, de 74 años, llegó a mi consulta diciendo: Doctora Luz, me siento más lento mentalmente, más confundido, con menos reflejos. Me he caído 3 veces en el último mes y tengo una sensación constante de mente nublada que no se me quita. Cuando revisé sus medicamentos, llevaba más de 8 años tomando lorazepam todas las noches sin que nadie hubiera reevaluado si seguía siendo necesario. Y muchas veces no se piensa en la pastilla para dormir como causa del problema porque se asume automáticamente que el problema es simplemente la edad avanzada. Pero hay algo más delicado y peligroso aún. Estas pastillas pueden disminuir la presión arterial durante la noche y reducir significativamente el flujo de sangre hacia el riñón mientras la persona duerme profundamente. Y cuando ese descenso de flujo se repite noche tras noche durante años, el riñón empieza a sufrir daño acumulativo en silencio absoluto. Además, al provocar somnolencia durante el día y menor percepción consciente de la sed, muchas personas mayores beben menos agua de la que necesitan durante el día, y esa combinación mortal de menos hidratación, más carga química que filtrar y menor flujo sanguíneo renal es especialmente peligrosa para unos riñones envejecidos que ya tienen menos reserva funcional. En mi consulta, cuando revisamos la historia con calma y detalle, muchos pacientes se sorprenden profundamente al descubrir que llevan más de 5, 10 o incluso 15 años tomando la misma pastilla para dormir todas las noches sin que nadie médico haya vuelto a evaluar si sigue siendo necesaria, si la dosis es la adecuada para su edad actual o si existen alternativas más seguras para su riñón. Siempre explico algo muy importante a mis pacientes. Dormir es absolutamente esencial para la salud, pero el descanso no debería lograrse nunca a costa de forzar y dañar al cuerpo silenciosamente. En muchísimos casos,
Pequeños cambios simples en la rutina nocturna pueden mejorar el sueño. Una cena más ligera y temprana, horarios más estables para acostarse, técnicas simples de respiración profunda, apagar pantallas una hora antes de dormir. Pastilla número 1, la más peligrosa para tus riñones. Y ahora llegamos a la pastilla número 1, probablemente la más recetada en todo el mundo, la más aceptada socialmente y la que casi nadie se atreve a cuestionar jamás. Y cuando no se ajusta correctamente con el paso de los años, puede convertirse en una de las principales causas de deterioro renal progresivo en adultos mayores. Hablo de las pastillas para la presión arterial usadas durante años sin reajustes periódicos. Esta es, sin ninguna duda, una de las pastillas más recetadas en adultos mayores de todo el planeta. Se toma todos los días religiosamente, muchas veces desde hace décadas enteras, y suele verse como algo totalmente necesario, intocable y completamente seguro. Y en muchísimos casos lo es cuando se usa correctamente. El problema grave no es la pastilla en sí misma. El problema es el tiempo sin supervisión y la falta total de ajustes personalizados. Cuando hablo de este grupo me refiero a medicamentos extremadamente comunes, como enalapril, losartán, valsartán, captopril, lisinopril, amlodipino o atenolol, entre muchos otros. Pastillas que ayudan a controlar la presión arterial y a proteger el corazón y el cerebro, pero que también influyen directamente en el flujo de sangre que llega a los riñones para que puedan filtrar. Los riñones dependen vitalmente de una presión arterial adecuada para filtrar la sangre correctamente, no demasiada presión que los dañe, pero tampoco demasiado baja que no llegue suficiente sangre. Y aquí es exactamente donde aparece el problema silencioso en muchísimos adultos mayores que nunca se revisan. Doña Elena, de 77 años, llegó a mi consulta diciendo: «Doctora Luz, me mareo constantemente al levantarme de la cama o de la silla, me siento muy débil todo el día, tengo menos ganas de comer que antes, y mis análisis de riñón ya no salen como antes, la creatinina está subiendo». Cuando revisé con calma su historia, su presión arterial estaba demasiado baja para su edad y condición, 90/60. La pastilla que fue perfecta y necesaria cuando tenía 60 años se había vuelto excesiva a los 77, pero como la presión estaba controlada en números, nadie la había vuelto a cuestionar ni ajustar. He visto personas que llegan diciéndome: «Doctor, me mareo, me siento débil, tengo menos ganas de comer, mis análisis de riñón empeoraron». Y muchas veces, al revisar con detalle, la presión arterial está demasiado baja para la edad y condición de esa persona específica. Cuando la presión baja más de lo necesario para esa persona, el riñón recibe menos sangre de la que necesita para funcionar, y un riñón que recibe menos sangre trabaja con menos oxígeno, no duele, no avisa con síntomas claros, pero empieza a perder capacidad de filtración poco a poco, análisis tras análisis, mes tras mes. Además, algunos de estos medicamentos pueden modificar profundamente la forma en que el riñón maneja el potasio y otros minerales vitales. En personas con función renal ya reducida por la edad, esto puede acelerar dramáticamente el deterioro si no se vigila de cerca con análisis periódicos. Quiero ser absolutamente claro aquí. Controlar la presión arterial es fundamental para la salud, salva vidas, protege el corazón y previene derrames cerebrales. Pero en el adulto mayor, ese control debe ser personalizado, dinámico y flexible, no automático ni rígido para siempre. Las señales que tus riñones están sufriendo. Antes de cerrar, quiero que prestes mucha atención a las señales que indican que tus riñones pueden estar sufriendo daño y que no deberían normalizarse nunca como cosas de la edad.
Orinar menos de lo habitual. Hinchazón persistente en tobillos o párpados. Cansancio profundo sin causa clara. Cambios en el color o el olor de la orina. Calambres musculares frecuentes. Confusión mental leve o falta de concentración. Eso no es simplemente la edad inevitable, son mensajes urgentes del cuerpo que piden revisión médica. Siempre les digo a mis pacientes algo muy claro. Ir al médico no es solo cuando hay dolor intenso, es cuando el cuerpo empieza a comportarse diferente, cuando algo ya no encaja como antes, cuando aparecen síntomas nuevos que no tenías. Este video no es para que suspendas tus tratamientos por tu cuenta, es para que recuperes el control consciente de tu salud, para que preguntes con claridad a tu médico, para que revises tus medicamentos periódicamente, para que no normalices señales que pueden prevenirse o tratarse a tiempo. Muchas veces, solo con ajustar dosis cuidadosamente, mejorar hábitos de hidratación y vigilar los análisis de forma periódica, los riñones vuelven a trabajar con más tranquilidad y mejor función. El objetivo no es vivir sin pastillas a toda costa. El objetivo es que ninguna pastilla termine dañando los órganos vitales que han trabajado fielmente por ti durante toda tu vida. Si este video te ayudó a ver tu salud con otros ojos y a entender mejor tus medicamentos, dale me gusta ahora. Compártelo con alguien que lo necesite urgentemente. Muchísimos adultos mayores toman estas pastillas todos los días sin saber que podrían estar afectando gravemente sus riñones en silencio. Suscríbete al canal si te gustó y activa la campanita para seguir aprendiendo cómo cuidar tus riñones y tu salud de forma natural, con información clara, responsable y científica, pensada especialmente para esta hermosa etapa de la vida. Cuéntame en los comentarios, ¿tomas alguna de estas 5 pastillas? ¿Cuándo fue la última vez que tu médico revisó y ajustó tus dosis? Cuídate muchísimo y honra tu cuerpo protegiendo esos riñones que trabajan incansablemente por ti cada segundo de cada día. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos protegiendo tu salud renal con información vital que puede cambiar tu vida completamente. Bendiciones abundantes para ti y toda tu familia. Que tengas una semana llena de salud, claridad y riñones funcionando perfectamente. Recuerda siempre, tus riñones son irreemplazables, cuídalos con conciencia.